Vamos a hablar de Begoña Gómez. Sí, nosotros también. En fin, es el tema de la última semana y alguno pensará, bueno, noticias de Almería.com, ¿qué tiene que ver Almería con todo esto? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues mire, directamente no tiene nada que ver, pero vamos a aprovechar la circunstancia de que es almeriense el presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre. Y aprovechando, ya digo, esa circunstancia, pues vamos a hablar con él sobre toda la polémica en torno a ese software que al parecer habría patentado Begoña Gómez y del que presumiblemente pretendía beneficiarse. ¿Puede o no puede hacerlo? Y todo eso además queremos extenderlo pues, al común de la ciudadanía. ¿Qué tal, señor de la Torre? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien, pues un poco impresionado por esto que ha pasado con esta señora, porque la verdad es que no se entiende muy bien cómo ha podido hacer algo así. O sea, estamos bastante Bueno, sorprendidos desde el colegio. vamos al inicio, porque bueno, sabemos que el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, por lo que pretende, como su propio nombre indica, pues proteger los intereses profesionales de este colectivo. Lo que en definitiva es también una garantía pues, para toda la ciudadanía que cuando acude a ellos, pues, por ejemplo, para un peritaje informático, pues saber que no es cualquiera quien está haciendo ese peritaje, sino que son profesionales, que están colegiados y que por lo tanto es gente seria y ojo, y si no es seria, se toman medidas contra ellos, ¿no? Entonces, queremos preguntarle, exactamente de todo lo que hemos ido conociendo sobre Begoña Gómez, ¿qué es lo que a ustedes como informáticos les compete? Pues de hecho, hemos planteado una queja al Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos en Informática y al Colegio de Madrid por ser el competente territorial. Porque resulta que vimos a través de medios de comunicación, en concreto creo que fue en el Confidencial, que se publicó un documento que habría firmado esta señora en el marco de una licitación de software de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Entonces, nos dio por mirar la licitación, porque de hecho estamos bastante versados en recurrir licitaciones de informática. Ya tenemos unas cuantas judicializadas aquí en Andalucía, lo vimos y nos sorprendió mucho que esta señora firmó un pliego de prescripciones técnicas, que eso normalmente lo firma pues, el facultativo de turno según la especialidad. Para que no entiendan los que nos ven, esto es como si se reforma ¿qué le digo yo? Una sede del ayuntamiento o de alguna entidad pública y ese pliego de prescripciones técnicas para licitar lo firma evidentemente el arquitecto municipal. Pues, pues esta señora ha firmado un pliego de prescripciones técnicas en el marco de un sistema informático y no tiene titulación ninguna, por lo que luego ya parece que ya se va confirmando que efectivamente no tiene ningún tipo de titulación. Pero es que nos sorprendió todavía mucho más que dentro del pliego de prescripciones técnicas, que eso no salía en los medios de comunicación, ya lo vimos porque está publicado en el portal de contrataciones, había especificado los requisitos de los distintos puestos de trabajo que se verían involucrados en el contrato y los requisitos de titulación de cada uno. Y ponía que el director del proyecto informático tenía que ser licenciado en empresariales. Y dijimos, ostras, claro, evidentemente eso no es así. De hecho, eso ahora va a tener repercusiones legales importantes respecto al software, que ahora también os las podemos desgranar un poquito. Y el resto de puestos, ni uno solo era de ingeniero técnico en informática, pero ni uno ni uno. O sea, O sea directamente que, como profesionales vetados del contrato. claro, o sea, por resumir, resulta que Begoña Gómez, que no es técnico en la materia desde el punto de vista académico, por llamarlo así, hace un pliego de prescripciones técnicas para la realización de un software. O sea, ella establece qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y para la realización de ese software señala que son partícipes eh, distintas personas, pero no ingenieros informáticos, para hacer un software. Es curioso, ¿no? Es curioso porque parece razonable
que a lo mejor haya también otras disciplinas alrededor, cuando, bueno, pues si se hace una aplicación sobre un tema de arquitectura, pues parece razonable que haya ahí un ingeniero informático y que alrededor haya arquitectos y de ese común salga el software Pero oportuno, choca ¿no? mucho que el director del proyecto informático sea un licenciado en empresariales. Oiga, ¿qué competencia tiene un licenciado en empresariales para dirigir un proyecto de ingeniería informática? Ninguna. Ujú, Entonces, pero es que esto tiene otra derivada, que ya lo hemos comentado en algún otro medio, porque de hecho nos han llamado medios de toda España a raíz de salir esta noticia. Que esto provoca ley de contratos públicos en mano, que el contrato licitado es nulo de pleno derecho, porque te dice la ley de contratos públicos, creo que era el artículo del 39.2a, que será nulo de pleno derecho todo contrato que se haya hecho sin la habilitación profesional necesaria para llevar a cabo los trabajos que se han contratado. Claro, aquí es palmario. Entonces, ese contrato sería nulo, claro. Ahora, tienes un software que se ha acabado en base a ese contrato porque estaba inacabado, según las noticias de prensa, y por eso se licitó lo que quedaba a la empresa licitadora. Ahora esos trabajos pueden ser nulos. Entonces, ese software ahora está en el limbo. Podría ser un software ilegal. Porque claro. claro, no está correctamente acabado, claro. Ese software luego se ha patentado. Entonces, ya no es que se patente un software de la Universidad Complutense, porque parece claro que la propiedad de la Universidad Complutense que es quien ha licitado esos trabajos. Ya no es que se haya registrado a nombre de un tercero que no es la Universidad Complutense, que no sabemos si estará autorizado o no. El tema es que puede ser un software ilegal el que se haya registrado y que se estuviera explotando luego también. Dice, oiga, que esto, y además con dinero público, porque son 60.000 euros que eso sale de las arcas de la Universidad Complutense. Bueno, en fin, menudo jaleo. No, no, un jaleo, por eso desde aquí no nos explicamos cómo esta señora ha podido hacer esto. O sea, porque es una cosa que es tan clara que dice, mire, yo no sé quién le habrá asesorado, pero que cambie de asesor. Bueno, háblenos un poco del software en sí, para qué servía o incluso en qué estado está ahora mismo. ¿Cuál? Más allá de las noticias de prensa que hemos visto, parece ser que es un software pues, para asesorar a empresas a la hora de obtener más fondos públicos, pero no sabemos exactamente de qué irá. Entonces tampoco le puedo desgranar mucho de qué irá porque tampoco aparece. Es que además en la licitación que hemos visto no figura el pliego de condiciones contractuales. Eh, Porque normalmente, para que no lo entiendan, hay dos pliegos en toda licitación. El pliego de prescripciones técnicas, que es el que dice cómo se tiene que implementar el trabajo técnico, y luego el de condiciones contractuales, que es, pues bueno, para qué va a servir lo licitado, qué objeto tiene, en fin, un poco, pues, de qué va. Ese pliego no existe en la licitación, que eso ya también ley en mano significa que la licitación es nula, porque es que es obligatorio que exista. Mm. Entonces, una cantidad de irregularidades que es que no, vamos, es que no sabemos el software tampoco qué finalidad tiene en sí. O sea, Y situaciones parecidas a esta, aunque esta parece muy clamorosa según lo que está indicando, pero situaciones parecidas a esta se la han encontrado más veces. sí, de hecho tenemos ya 3 judicializadas en TSJ de Andalucía y no de 60.000 euros, son licitaciones de 2 o 3 millones de euros de Junta de Andalucía. De hecho, la última, que ya está vista para sentencia, conseguimos probar, porque pedimos los currículums ante el tribunal y los admitió de todos los que participaban en el proyecto. Y resulta que, tal y como habíamos denunciado, se nos ha vetado. No había ni un solo ingeniero técnico en informática en el proyecto, una licitación de 400.000 euros. Y había uno, que era el director del proyecto, y Junta de Andalucía requirió que se quitara porque decía que no estaba habilitado para dirigir el proyecto. Y lo hemos pillado por escrito. Entonces, se ha quedado el tribunal como diciendo, la Virgen. Y con fondos europeos, porque esta licitación de la Complutense no iba a cargo de fondos europeos. Esta sí iba con cargo de fondos europeos. Y aún así no es la más clamorosa que nos hemos encontrado. Entonces, en el colegio tenemos ya mucha costumbre de examinar licitaciones y no se están cumpliendo las normas. O sea, realmente prácticamente ninguna licitación de informática cumple las normas a ningún nivel. Entonces, ya aprovecho si algún político ve esto, que vaya poniendo orden en su ámbito
porque se puede encontrar un problema muy gordo, porque al final esto es materia de Fiscalía Europea. Ujú. Sí, bueno, ¿qué le voy a contar de esta profesión nuestra? Que nos ocurre lo mismo, cuanto que tienen que contratar a periodistas para gabinetes de prensa y contratan al amigo de turno o al militante de turno. O sea que Efectivamente, pero también si no se acaban hace los cumplir la tribunales ley, la y ley lo acaban está, pero perdiendo. efectivamente. Quería preguntarle ya, aprovechando su presencia, eh, sobre la inteligencia artificial. Sé que no tiene nada que ver con el objeto de esta entrevista, pero vamos a aprovechar para que eh, se habla mucho de la inteligencia artificial, del uso, y claro, hay un aspecto que le afecta también a ustedes especialmente, el tema de programación y todo esto, que, bueno, pues igual pueden encontrarse con plagios de cosas, ¿no? De trabajos, de código, de ¿cómo están afrontando desde su sector este tema de la IA? Bueno, realmente no nos afecta en absoluto. Es más, nos da incluso más trabajo porque el tema de diseño de la inteligencia artificial es una competencia de nuestra profesión. Lo que no es una competencia de nuestra profesión es programar. Es que en el imaginario público se sigue pensando que el ingeniero informático programa, que no. O sea, para eso está el técnico de formación profesional, el técnico programador, que para eso se forma y que programe. Esos técnicos sí van a tener un problema porque efectivamente la inteligencia artificial pues en un momento dado producirá el código a partir de los planos que diseña el ingeniero sobre el sistema informático, porque tampoco asume nadie en la sociedad que efectivamente, igual que para una casa, hay planos de software. Entonces el ingeniero es el que hace esos planos, el que diseña, el que calcula, el que ve por qué tiene que hacer A y no B el sistema. Pues esas son las decisiones que tomamos nosotros como ingenieros. Entonces, realmente la IA no nos afecta en absoluto, al contrario, nos va a dar mucho más trabajo y quebraderos de cabeza porque viene mucha normativa europea que hay que aplicar. Y eso lo tiene que aplicar un profesional. Ujú. Quiero volver otra vez al tema de Begoña Gómez porque se me quedaba una cuestión. Eh, lo que ustedes han visto, eh, ¿eso conllevaría penas de prisión? ¿Eso es denunciable desde el punto de vista, al margen de esta denuncia como colegio? ¿Podría llegar a la fiscalía de alguna manera y complicarle la vida a la esposa del presidente de gobierno? Nosotros lo hemos puesto en manos del Colegio de Madrid. Si no actuara, porque pues, si no actuara, nos reservamos el derecho de que si los profesionales andaluces votan en asamblea que efectivamente se tomen acciones judiciales, podemos adoptar acciones judiciales. De hecho, creo que tenemos incluso 4 años para tomarlas. O sea, tenemos todo el tiempo del mundo antes de que prescribiera el posible delito. Caso de ser un delito, sería un delito de intrusismo profesional. Que al final, para que nos entiendan los que nos puedan ver, el delito de intrusismo profesional no es ni más ni menos que hacer un acto propio de una profesión sin el título oficial habilitante. Entonces resulta que la redacción de pliegos de prescripciones técnicas de proyectos informáticos literalmente aparece en el BOE como competencia de los ingenieros técnicos en informática. De hecho, está recogido en nuestra titulación en las competencias generales de la rama de informática. Es común a todas las especialidades de la titulación. Entonces, es susceptible de que efectivamente sea un delito de intrusismo profesional. Esto suele estar penado con 1 año de prisión. Si no tiene antecedentes, bueno, sería más multa que otra cosa. Pero desde luego es bastante palmario, porque dice, oiga, ¿usted qué titulación tiene para hacer un pliego de prescripciones técnicas? Ujú. Por Entonces, cierto, precisamente a raíz de muchas de sus denuncias, usted también ha acabado en alguna ocasión denunciado. ¿Cómo están esas querellas que le han ido poniendo sí, por defender los me, derechos inter- de los ingenieros? me interpuso una denuncia por calumnia, precisamente por denunciarlo por intrusismo profesional, el perito de Corina Larsen, que se la exculpó del caso Villarejo por la pericial de este señor. Resulta que este señor ya se ha probado que solamente tiene bachillerato, o sea, y ahí está como perito en la Audiencia Nacional. Por lo tanto, si algún juez nos ve, vayan pidiéndole la titulación a los peritos porque se le están colando de todo. Realmente llevo 4 años con ese procedimiento, que a quien le digan en España una instrucción penal que dure 4 años, la ley dice que son 12 meses, pero bueno, y me tomaron declaración como investigado el mes pasado.
O sea, yo llevo procesado, que además me han dictado un auto de procesamiento, que yo me voy a sentar en el banquillo, pero me han tomado declaración 2 años y pico después de procesarme. O sea, el derecho de defensa a mí no se me aplica, y la Constitución tampoco. Entonces ya está pedida la nulidad y el archivo del procedimiento después de que yo haya declarado. Además que en fin, calumnia, pues yo simplemente le leía al juez el boletín oficial del Estado. Oiga, esto es lo que dice, esto es el acto propio y esto es lo que se requiere. Le estoy leyendo el BOE, además que le enseñé el BOE a su señoría por cámara. Ujú. Bueno, esto es más que nada un poquito, pues a ver si te meten el famoso lawfare, este que está tan de moda, pues bueno, pues esto es un ejemplo más porque efectivamente el lawfare existe. Pero bueno, pues nos defendemos y ya está, no pasa absolutamente nada. Por eso digo que si esta señora la están investigando, tiene abierto unas diligencias previas, que es lo más normal del mundo en España. Luego ya veremos en qué queda. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro de la Torre, por contarnos estas interioridades de eso que habéis descubierto relacionado con Begoña Gómez y ese famoso software del que todos estamos pendientes. Puede acabar resultando que es legal e ilegal a la vez. O sea, vamos, Vamos a vamos a dejarlo en encontrar. alegal, ni para un sitio ni Claro, para otro. porque, Está ahí, claro, como el algarrobico, está ahí en medio. sí, sí, se patenta, por lo tanto es legal, pero resulta que es ilegal en su origen, con lo cual es ilegal al final. En fin, desde luego son cosas muy, muy curiosas las que estamos viendo en esta época. Pero incluso, por aclararle un poquito también a los que nos ven, puede ser que incluso ese registro sea nulo de pleno derecho por el mero hecho de que esta señora no sería la propietaria y por lo tanto no tiene los derechos necesarios para inscribirlo en la oficina de patentes y marcas. Que eso también está por dilucidar, porque creo que se le ha denunciado también recientemente por la apropiación de ese software y demás. Bueno, veremos en qué acaba. Por cierto, y para acabar, y si todo eso fuera nulo, lo que sí es cierto es que el software está hecho. Es decir, ahí hay una cosa que existe, que es físicamente. Eh, ¿Qué pasaría? Eso, claro, porque ahí había habido personas que han estado trabajando en ello, que han dedicado uno su tiempo, otro su dinero. Eso está ahí. A partir de ese momento, ¿qué ocurriría? Cualquiera de las Habrá que ver partes lo lo que, lo que podría. hace la Universidad Complutense, porque al final esto realmente es un bien de su propiedad. Parece ser que es una donación, porque estas 3 primeras empresas que lo hicieron gratuitamente y lo donaron, pero es que al donar también tributa. Entonces, a ver de quién es la propiedad, porque de quien sea la propiedad tiene que tributar por ese software, en la cuantía que sea en fin, de lo que se haya tasado que vale ese bien. Y eso igual se tiene que incorporar en los activos de la persona jurídica que sea su propietario. Entonces, cuidado la bola de nieve, porque parece una tontería, pero no es ninguna tontería el lío que hay alrededor del software. Entonces, iremos viendo conforme la instrucción judicial vaya avanzando. Lo mismo se archiva, no pasa nada, pero lo mismo la cosa va a mayores. Veremos a ver. Pues muy bien, muchísimas gracias, Pedro de la Torre. Un saludo.